quisiera que hubiera un cambio político en este país, donde la juventud tenga más porvenir y sociedad. Yo quisiera que cambiaran los presidentes. Viva Cuba libre y democrática. Un cambio político en Cuba. Que cambien el sistema de gobierno, el modo de vida de las personas. Yo quiero para Cuba un cambio radical, total. Ya no aguantamos una mentira más. Lo que necesitamos realmente en Cuba es un cambio radical, que no existan más la violencia y los atropellos que están existiendo contra el pueblo de Cuba. Yo soy de las personas que piensa que en Cuba tiene que haber un cambio radical. Este régimen totalitario y esta dictadura castresi deben desaparecer rotundamente. Nosotros necesitamos un cambio radical. La juventud no tiene perspectiva, necesita un cambio, que haya un cambio de moneda, un cambio, que haya paz, libertad. Yo me pronuncio en contra de este sistema. No estoy de acuerdo con el sistema que se vive en Cuba y lo repudio completamente. Yo no estoy de acuerdo con este gobierno, yo quiero un cambio para Cuba. Lo que queremos es cambio para nuestro pueblo, se vea mucho mejor, estemos más beneficiados, ya que lo que nos tienen es una dictadura. Quisiera a través de este video expresar el descontento que tengo con este país, tanto como con los que la dirigen, como la economía. Quisiera un cambio social, cambio político. Un cambio de todo aquí en este país, desde el gobierno hasta la alimentación, todo. Yo necesito este cambio. El cambio político, militar, psicológico, el cambio social. Estamos en una dictadura peligrosa, hay mucha corrupción. Deseamos que los Castro se vayan en una cigarreta. Aquí tú dejas una mierda. Un cambio para progresar, para salir a las calles con libertad, para que los niños nazcan y se rían y tengan todo lo que quieren. Queremos un cambio, pero un cambio para... Un cambio para nuestros propios hijos, que se merecen lo mejor y no tienen de nada. Basta ya de este sistema que no funciona, que yo quiero, al igual que el pueblo entero de Cuba, que hayan cambios, exigimos cambios de vida totalmente, que no soportamos más este régimen, esta tiranía, y lo que quiero es llevar este mensaje, porque Cuba exige.